Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, y ahora con Sin Filtros de Maybor Petit en Estados Unidos, y en una producción de Invirne Corp, vamos a conversar como toda la semana con el profesor Genaro Mosquera en su segmento Itinerario Académico. Bueno, y nuestro programa Itinerario Académico no puede ser ajeno al devenir político y particularmente en América Latina, que andan muchos países intentando encontrar un cauce verdadero de democracia y libertad. Pero hay lunares, profesor, hay lunares y hay, se dice que mafia, y de verdad, pues en estos términos, yo no sé cómo se va a asentar el sistema de libertades. Entonces, para que usted se me dé una apreciación hemisférica, porque no es solamente Venezuela, son varios países los que experimentan dificultades para eh, recurrir a los verdaderos liderazgos y experimentados ya conocidos, y se improvisa mucho. Y eso da pie a que justamente las organizaciones sean penetradas porque están dirigidas por inexpertos en política global. Entonces le llegan pues individuos con todas las malas mañas y se aprovechan pues de esos imberbes en la política y cabalgan sobre los estados. Entonces, para que hagamos pues una especie de diagnóstico aleccionador sobre este particular. Sí, bueno, yo debo referirme al tema señalando que hemos concluido favorablemente un postdoctorado en ciencias políticas en la Universidad de Santa María y hemos producido un trabajo de investigación que obedece a las líneas de investigación de cada uno de los participantes, pero que tenían una estructura común para dar forma a un producto de análisis de la situación política latinoamericana y se han derivado de ahí conclusiones bien importantes. Por ejemplo, el tema electoral surge casi como una variable que está presente en los análisis que hicieron los participantes a este programa. Y bueno, ahí se destaca un elemento que yo he venido señalando con alguna insistencia en los últimos tiempos, y es que eh, como consecuencia de las conclusiones y sugerencias del Foro de Sao Paulo, ellos cambiaron de estrategia electoral por la estrategia armada. Eso fue ya hace más de 20 años Uh -huh. y les ha dado un resultado importante porque accedieron al poder con mecanismos electorales que una vez obtenido el poder comienzan a manipularlo, logrando establecer unos mecanismos a su favor. Por ejemplo, manejan los registros electorales, le dan estructura fraudulenta a los sistemas demográficos, ejercen la violencia política, la persecución, la eliminación de candidatos, y van sistemáticamente operando un mecanismo mediante el cual sacan del juego a la oposición y hacen elecciones amañadas y finalmente preservan el poder mucho tiempo. Y el mejor caso es el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua. Y en el resto de los países latinoamericanos, la alternancia comienza a desaparecer, porque los que están en el poder pretenden continuar con el mismo, utilizando las mismas artimañas de sistemas electorales falsificados o fraudulentos. Bueno, este tema de haber cambiado entonces las armas por el voto les ha dado un resultado importante y el tema está en que el que hace oposición en cualquier país latinoamericano se enfrenta ya no a un candidato, se enfrenta a un régimen que lo que quiere es permanecer en el poder y la justificación para hacerlo es la corrupción. Entonces, ese tema está hilado de esa manera y es bastante difícil entonces que se tenga éxito en la situación. Pero los pueblos sometidos a un modelo político inconveniente, totalmente autárquico o un sistema totalmente dictatorial, violento, entonces comienza a reaccionar
y al final busca la manera de, por vía electoral, intentar influir en el cambio de esa estructura social que los ha perjudicado. Ese fenómeno se viene observando en América Latina. Fíjense que, por ejemplo, en Argentina, este fenómeno electoral que se llama Javier Milei, bueno, está enfrentando con éxito al peronismo, al kirchnerismo, y, y su contrincante final para el boletaje de segunda vuelta está contra Patricia Bullrich, o Bullrich, quien realmente representa los intereses del continuismo y de la corrupción argentina. Entonces ahí hay una esperanza de cambio, y el kirchnerismo está haciendo lo imposible por descalificar a este personaje, llamándolo loco, no sé cuánto, Sí, y cuánta actividad política hay para evitar que haya un cambio de modelo político de Argentina. En Ecuador está pasando algo similar, la violencia es exagerada exagerada. y allí, bueno, finalmente después del asesinato de este candidato presidencial, la cosa resulta que probablemente el enfrentamiento entre Noboa y Luisa González, que representa la corrupción, representa al correísmo puro, bueno, probablemente le pueda dar un vuelco a esta situación. En el caso de Guatemala, a Bernardo Arevalo le han buscado la vuelta y a pesar de que ha ganado las elecciones, entonces el efecto judicial sobre su partido Semilla comienza a funcionar con el objetivo de descalificarlo. Y en el caso de Paraguay, el caso de Santiago Peña, que logró imponerse como es tradicional en el Partido Colorado, pues hay figuras que los están tratando de descalificar y diciendo que la continuidad del Partido Colorado es inconveniente y lo que quieren realmente es apoderarse de Paraguay. Sí. Bueno, entonces, esos son pequeños ejemplos de cómo está manejándose la cuestión electoral en América Latina. El caso de Panamá es patético porque, por ejemplo, a Ricardo Martinelli, que ya es candidato a la presidencia, resulta que le han buscado todas las vueltas judiciales habidas y por haber para meterlo preso, lo han puesto en los tribunales cuantas veces ha querido. Inclusive el PRD, que es un partido que le acusan de corrupción, se ha dividido y ahora Martín Torrijos comienza a tratar de reelegir una aspiración presidencial, porque ya fue presidente de Panamá, pero ahora, ayer, casualmente vi a Rubén Blades llamando a reconstruir el chiripero, que es la oposición disgregada en Panamá, alrededor de Ricardo Lombana. En otras palabras, todo el tema de la corrupción ahí está planeándose y el partido de gobierno pretende seguir con su candidato para imponerse. Entonces buscan todas las fórmulas de eliminar a candidatos con chance, como es el caso de Martinelli, que otra vez anda por ahí tratando de competir con de expresidente a expresidente. Bueno, ellos Claro, verán. sí. Pero el estatus operativo en América Latina sigue siendo muy malo. Vemos el caso de Colombia, Chile, Brasil, México, Honduras, que está en manos de personajes que obedecen las líneas de trabajo del Foro de Sao Paulo, y la corrupción allí está representada por los grupos y los carteles de la droga y todo ese mecanismo fraudulento que existe en América Latina. Por no citar ya los casos extremos de la dictadura, que es el caso cubano, de Nicaragua y de Venezuela. Entonces, pero de todo ese esquema global, se observa que hay una cierta esperanza de cambio, porque la gente se dio cuenta de que hay que enfrentar los sistemas electorales corruptos y hay que enfrentar los gobiernos corruptos. Y porque ya la gente sintió el impacto en los bolsillos de las personas, y los estudios que hemos hecho revelan que la situación parece que fuese similar en todos lados desde el punto de vista estructural. Así que bueno, yo creo que el tema ahora es nuevo. Las primarias que se están organizando casi en cualquier país están obligando a enfrentar los sistemas electorales, a preservar la
diferenciación de los poderes públicos Mm. y ahora una nueva arma que ha aparecido. Nada más ni nada menos que la intervención judicial para eliminar a candidatos. Es el caso venezolano. Aquí nadie duda que María Corina Machado ha tenido una actuación electoral muy similar a la que ha habido en Argentina. Es un fenómeno electoral. Está Sí. aglutinando enormemente una voluntad popular de cambio, pero ya salieron los genios de la botella y le están inventando acciones legales para meterla en la cárcel o simplemente para evitar que tenga chance electoral el año que viene. Bueno, eso es lo que yo llamo judicialización del sistema electoral. Esa judicialización está perturbando ahora con una nueva estrategia los temas electorales. Y la tapa del frasco es en Estados Unidos. A Trump lo tienen vuelto loco de Sin tanta duda, cosa sí. para sacarlo del juego, porque es quien tiene la mayor posibilidad de que el gobierno republicano asuma nuevamente el poder en Estados Unidos. Ese es el esquema general Ahora sobre el cual nos yo estamos moviendo. observo, profesor, lo siguiente. Este panorama no es nuevo, se ha ido descomponiendo gradualmente, en algunos casos de manera mucho más rápida y más violenta, porque hay dinero de por medio y hay alianzas con grupos irregulares de por medio, y todos apabullan al ciudadano común y corriente. Pero yo lo que me planteo es que las circunstancias aspiracionales del individuo común y corriente y de los empresarios mismos y de los gremios profesionales, esos factores aspiracionales, o sea, no son los que tienen que jugar un papel preponderante en la necesidad del cambio. O sea, no hay forma de que las colectividades se movilicen. Yo no sé si se va a llamar rebelión como la llamó Antonio Ledesma, que también le cayeron encima, pero tiene que haber una modalidad donde los conglomerados nacionales de los países se puedan expresar sin que los partidos políticos impongan o no impongan las condiciones que le dé la gana, o los sistemas de presión que le dé la gana, o judiciales que le dé la gana. Es el pueblo el que en un momento dado tiene que volcarse con toda su fuerza y sus necesidades básicas que están mermadas a imponer de alguna manera pues el camino que se tiene que seguir. Sí, No pero sé ahí si hay que hacer llegaremos una, si llegaremos a ese nivel. yo creo que ahí hay que hacer una disección interesante, ¿no? Hay países que tienen condiciones económicas favorables Uh -huh. y que hay una estabilidad económica que hace que la gente no tenga las condiciones de humillación que hay en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y ahí hay una respuesta, y lo estamos viendo con la elección de estos candidatos que están prácticamente montados en el poder nuevamente con un esquema liberal. Bueno, ese es un tema. Esa es la primera disección. La segunda es los que estamos en países manejados dictatorialmente y donde el asunto comienza a complicarse porque la capacidad de respuesta de la gente es bajada como consecuencia de la violencia política y la persecución, como es en Venezuela, y es en Cuba y es en Nicaragua. Es una persecución tremenda, es poner preso a quien disiente, es sacar del juego a quien no le conviene, y entonces la cuestión ahí se pone mucho más difícil. Y el ejemplo está en que Venezuela, Cuba y Nicaragua ya tenemos demasiados años con un sistema que cada vez más aprieta a la gente y que su capacidad de respuesta es muy fuerte. Ahora, en Venezuela particularmente, con esa avalancha electoral que está validando la representación de María Corina Machado, Y que hay otros como que candidatos que también están arrastrando gente. Entonces, no puede haber no puede haber una confluencia allí, dos o tres, los que sean, pero que tengan la fuerza necesaria en la calle para emplazar. claro, pero si tú ocultas la opinión pública, ella está prácticamente doblando al más próximo. De tal manera, pues, que siendo así, el gobierno la va a presionar por la vía de la descalificación judicial, Ok, que es lo que yo llamo judicialización. sí. Bueno, entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es una rebelión, protestar. No, bueno, yo creo que el tema ahora es de una responsabilidad institucional, porque a fin de cuentas,
los organismos internacionales que tienen que justificar sus objetivos. No pueden dejar que un gobierno imponga leyes y imponga mecanismos fraudulentos. Entonces, ese trabajo hay que hacer. Ese es un Claro. trabajo importante que no es académico, tiene sustento en las constituciones de cada país, pero realmente tiene un sustento que una corte, por muy desviada que esté, puede hacer lo que le da la gana. Claro. Y eso tiene obstrucciones y factores internacionales importantes en la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, yo no soy abogado, pero francamente esa vía hay que trabajarla inmediatamente porque si no, no van a dejar que el que despunte en una encuesta o en una consulta simplemente lo descalifique porque no le... Claro. Ahora, yo le hacía el comentario, porque es que uno observa que hay sectores importantes del país. El caso Fede Cámaras. De la noche a la mañana aparece su alto representante, su más alto representante, o sea, prácticamente alineado con las posiciones gubernamentales. O sea, me parece un entreguismo Sí, imperdonable a estas alturas del juego. ahí se nota un oportunismo muy grande, porque un gremio no tiene por qué meterse en eso. Un Exacto. gremio simplemente está defendiendo los derechos de sus afiliados, pero estos señores, este personaje de larga data, cuyo antecesor fue un tipo serio, pero este parece que se acercó al gobierno y se entregó en cuerpo y alma, ¿no? Bueno, eso descalifica aún más la presencia de pequeños empresarios tratando de salvar su pellejo a expensas de, de la población en general. Sí, pero es que el problema está en que esos ejemplos supuestamente modelan. Entonces, otros sectores gremiales dirán, bueno, si el de Fedecámara, que tiene altos intereses, adopta esta actitud, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí entonces hay una seguidilla de dobleces, ¿no? Que al final terminan dándole la razón al régimen Bueno, en ese... históricamente eso tiene respuesta, ¿no? La verdad es que históricamente los mujiquitas A los o los mujiquitas, esquiroles, o exactamente. los esquiroles son más viejos que los odios. De tal manera pues que ellos siempre tratan de sacar ventaja y esa frase común, dice, bueno, yo tengo que comer, Sí, es muy entreguista. es muy Una bien. frase de irresponsabilidad y de falta de ética. Así que Es bueno, triste, sí. esa es historia patria. Sí, señor. Bueno, de Bueno, muy bien. todo, Ahí tienen sí, una radiografía del sí, área latinoamericana de que América acabamos de Latina. examinar. América Latina que Y ahí, sí es preocupante porque ya no es un país, ya son muchos. Y las posiciones de exactamente. los políticos, cuando se asoma la crisis de uno, arrastra a todos los demás. Nos venimos a enterar de que en Perú, por Lo más ejemplo, grave, no hay hueso sano. claro, y lo más grave es que esta estrategia latinoamericana forma parte de una estrategia global de eso que llaman la eterna controversia entre el este y el oeste, donde donde los líderes de China y Rusia e Irán intentan imponer una línea de conducta en América Latina y se han metido tanto por la vía económica como por la vía de suministro de la violencia militar. Que lo que yo no termino de entender si es con consentimiento de o porque son más hábiles que nosotros. No lo Bueno, sabemos. eso es un tema global tremendo que se Tremendo. escapa ya de este comentario, pero que vale la pena que lo hablemos en otra ocasión. Seguro que sí. Bueno, profesor General Mosquero, muchas gracias por tu tiempo en el día de hoy en itinerario académico. El fin nuestro pues es aleccionar, es dar orientaciones, es clarificar las cosas, es trabajar pues formativamente. Y bueno, aquí en Radio Victoria Ojo con esa televisión en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y en una producción de Environment Corp, no vamos a cegar en nuestro intento, en nuestro empeño de que la democracia ha de conseguirse, quiera o no. Gracias por su tiempo. Hasta luego.